¿Listo? Okay, ¿comparto la pantalla? No, no todavía. Eso es para que Ya. nos veamos. Bueno, bienvenidas a todos y todas a los seminarios de los viernes del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos un seminario de cosmología de multimensajeros, donde Macarena Lagos nos va a contar de qué se tratan estos multimensajeros y por qué son importantes para entender la cosmología hoy en día. Macarena es licenciada y magíster en física de la Universidad Católica de Chile, y luego de lo cual se fue a hacer un doctorado en conjunto entre el Imperial College en Londres y la Universidad de Oxford. Y después de eso hizo un postdoc en la Universidad de Chicago y finalmente actualmente está en Columbia, la Universidad de Columbia en Nueva York, haciendo otro postdoc. Y, y eso, es una experta en precisamente la astronomía, cosmología de multimensajeros, y le pedí que nos hablara sobre este tema. Así que bienvenida, Macarena. Muchas gracias. Ya, entonces ahora voy a empezar a compartir. Ya, ¿ven todos bien en pantalla completa la imagen? Muy bien. Y no sé si hay preguntas que se hacen entre medio o si se dejan para el final. Por mí cualquiera está bien. Muy bien. Pero no voy a poder estar mirando el chat, eso No, sí, si es que el chat lo miro yo, no y manejas si tú. surgen Ya. preguntas en el chat te las menciono, y si no, igual pueden poner la mano o interrumpirme. Ok, bueno, entonces, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y en esta charla me gustaría tratar de contarles cómo podemos aprender del comportamiento del universo a grandes escalas de cosmología, usando señales que son de naturaleza completamente diferente. Y en particular me voy a estar enfocando en el uso de ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales, y cómo en conjunto pueden ayudarnos a entender mejor el universo y a hacer test de nuestros modelos cosmológicos. Entonces, déjenme partir primero con una introducción tratando de resumir el estado actual del, del modelo estándar cosmológico. Entonces, por un lado tenemos lo que yo le llamo el menú básico, que son un par de ingredientes que nos dicen cuál es el comportamiento del universo a grandes rasgos al menos. Entonces, por un lado tenemos la gravedad. La gravedad es la fuerza principal que determina el comportamiento del universo a grandes escalas, y actualmente se asume que se comporta de acuerdo a la teoría de relatividad general de Einstein. Por otro lado, el universo es altamente homogéneo e isotrópico a grandes escalas, con irregularidades a escalas más pequeñas. O sea, estas irregularidades me refiero a galaxias o incluso clústeres de galaxias, pero si uno uno mira distancias incluso aún más grandes, el universo es efectivamente altamente homogéneo e isotrópico en promedio. Y finalmente, el universo está en expansión. El espacio mismo se está expandiendo con el tiempo. Y estos tres ingredientes ya nos dan una imagen global de la evolución del universo, que partió con un bang y se ha ido expandiendo desde sus inicios hasta hoy. Y toda la materia en el universo ha ido evolucionando de acuerdo a la relatividad general de Einstein, de acuerdo al comportamiento de gravedad. Sin embargo, a medida que la tecnología se ha ido desarrollando, las observaciones nos han dicho que si queremos explicar más detalladamente el comportamiento del universo y de la materia, necesitamos agregar ingredientes especiales. Por un lado, tenemos la materia oscura, que se postula que es, o sea, alguna sustancia, algún tipo de partícula que no se ha podido detectar a través de luz o a través de telescopios, que es la manera tradicional en la cual aprendemos del universo, y por eso se llama materia oscura. Pero hay evidencia observacional indirecta de que está ahí. Por ejemplo, en las galaxias pareciera haber más materia y más atracción gravitacional de la que habría si lo único que existiera fue es lo que vemos con la luz. Entonces, esta gravedad adicional se cree que se debe a alguna materia adicional que está ahí presente, que genera más atracción, pero que no la podemos ver. Y en el modelo estándar se modela usualmente como alguna partícula masiva, no sabemos cuál, pero alguna partícula masiva que se mueve lentamente. Y en inglés eso se llama cold dark matter,
y que las siglas son CDM. El otro elemento que ha tenido que ser agregado es la energía oscura, que nuevamente es alguna sustancia, no sabemos exactamente qué, pero que sería la responsable de por qué hoy en día el universo se está expandiendo aceleradamente. Las observaciones indican que ese es el caso, que el espacio se expande cada vez más rápido, y no se sabe por qué, porque la materia normal no se espera que tenga ese efecto, pero por eso se ha tenido que introducir alguna energía extra o algún componente extra en el universo que se modela en el modelo estándar actualmente con lo que se llama la constante cosmológica, que está denotada por lambda, y que voy a mencionar un poco más de eso en la siguiente diapositiva, pero este componente sería el responsable de por qué hoy se está expandiendo aceleradamente el universo. Y finalmente el otro ingrediente extra es inflación, que precisamente para tratar de explicar por qué el universo es tan altamente homogéneo e isotrópico a grandes escalas, entre otras cosas, se tiene que asumir la existencia de lo que se llama el periodo inflacionario, que corresponde a un periodo al principio de la evolución del universo, en donde el universo se infló, y eso quiere decir más específicamente que se expandió también aceleradamente en esa época. Y se asume en los modelos más simples actualmente que había algún tipo de campo escalar o algún tipo de partícula fundamental de spin cero que era la que dominaba el universo en ese entonces, en tiempos tempranos, y que tenía propiedades específicas que llevaron a esta expansión acelerada, a esta inflación del universo. Y ahora con estos tres ingredientes especiales que las observaciones nos han ido indicando que son necesarias y cruciales, entonces tenemos una imagen más detallada del universo, y esto básicamente a grandes rasgos son los componentes del modelo estándar cosmológico. Ahora desde un punto de vista teórico, no se entiende todavía qué es la materia oscura, la energía oscura y inflación, los detalles de sus propiedades y su comportamiento, pero sí se sabe de que son cruciales. Por ejemplo, hoy en día las observaciones nos dicen que esta es la distribución de energía en el universo, donde 69% correspondería a energía proveniente de la energía oscura, 26% de la materia oscura, y solo el 5% de toda la energía hoy en el universo corresponde a la materia normal que conocemos, que son las partículas que modelamos con el modelo estándar de partículas. Entonces, al menos desde un punto de vista teórico y fundamental, desconocemos cuál es el origen de este 95% de la energía hoy en día. Y en particular aquí voy a adentrarme un poco más en la energía oscura. En el modelo estándar cosmológico, que se llama el modelo de lambda CDM, por las cosas que asume de la energía oscura y de la materia oscura, lo que se hace es introducir un parámetro constante al modelo, que es este lambda, y que representa la densidad de energía de esta energía oscura, de este elemento. O sea, su energía por unidad de volumen. Y como es una constante en particular, no evoluciona en el tiempo y no se diluye a pesar de que el universo se está expandiendo. Y por eso yo decía que normalmente uno no espera eso con la materia normal. La materia normal, si le dan una caja más grande en donde vive, entonces se diluye su densidad. Pero con la energía oscura eso no pasa, pareciera ser una propiedad como del espacio mismo, y no se diluye, es una constante, y también de alguna manera genera gravedad repulsiva, porque la materia normal, que siente gravedad atractiva, lo que genera es que si el universo está expandiendo, se debería expandir desaceleradamente, cada vez más lento debido a esta atracción gravitacional que sienten. Pero esta densidad de energía, la energía oscura, hace lo opuesto, genera una expansión acelerada del universo, y eso de alguna manera lo interpretamos como que genera una gravedad repulsiva. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa en la naturaleza podría tener estas propiedades?
Y algo que se ha mencionado mucho es la posibilidad de que corresponda a la energía del vacío de todas las partículas fundamentales. Porque si recordamos en mecánica cuántica, todos los sistemas cuánticos tienen un mínimo de energía, incluso si no existe ninguna partícula. En el vacío ya hay un mínimo nivel de energía. Y eso debería ser válido en particular en este contexto del universo. El vacío, el espacio mismo, debería contener energía de todas las partículas, en particular de todas las partículas del modelo estándar. Y eso sí tendría las propiedades como de esta energía oscura que queremos. Y las observaciones cosmológicas nos dan un valor de cuál es el valor que se ajusta a las observaciones de esta constante cosmológica, el valor observado de lambda. Pero el problema es que la teoría, si nosotros estimáramos cuál es la energía del vacío de todas las partículas fundamentales, electrones, fotones, etc., se estima de que debería ser al menos 55 órdenes de magnitud más grande que el valor que estamos observando. Entonces esto nos trae un problema, nos dice que claramente tiene que haber algo más, o nos estamos perdiendo de algo, o no estamos entendiendo algo. Y ese es uno de los grandes problemas de la energía oscura. En verdad todavía no sabemos exactamente qué es, porque no es necesariamente la energía del vacío de todas las partículas, tiene que haber algo más. Y como decía, al parecer, dijo Arthur Eddington, que fue una persona que contribuyó harto a la astronomía y a la cosmología, nunca creas un experimento hasta que haya sido confirmado por una teoría. Y puede sonar un poco extraño, quizás uno diría la frase al revés, pero personalmente tiene información importante, creo yo, que es que no nos podemos quedar simplemente con qué nos están diciendo los datos, sino que tenemos el deber de estar entendiendo más allá que cómo se explican estas observaciones. Y en ese aspecto a la gente no le ha faltado la imaginación, ¿no? Aquí hay un mapa tratando de mostrar como las diferentes posibilidades de modelos que la gente ha propuesto en la literatura para tratar de explicar la energía oscura de alguna otra manera, ya sea que corresponde a una nueva partícula fundamental que todavía no hemos detectado, o ya sea que quizás la gravedad se comporta de una manera diferente a grandes escalas. Y la mayoría de ellas muchas veces se llama gravedad modificada también, estos modelos de energía oscura alternativo o gravedad modificada. Y a veces se llaman así porque de alguna manera directa o indirecta afectan el comportamiento de la gravedad a grandes escalas. Y solo para mostrar un ejemplo, si nosotros partimos con relatividad general, eso es en la base de nuestro modelo cosmológico estándar actual, y relatividad general lo que nos dice es que la fuerza gravitacional está mediada por el gravitón, que es una partícula sin masa de spin 2. Y los modelos alternativos que la gente ha propuesto, ya sea cambian alguna de estas propiedades o agregan otros elementos al comportamiento de la gravedad. Un ejemplo es gravedad masiva, massive gravity, que es una teoría que asume que quizás el gravitón no es sin masa, sino que sí tiene una masa, no nula. Y también hay otros modelos en donde se agrega una partícula fundamental adicional que típicamente interactúa con gravedad de una manera no trivial. Y este campo adicional tiene diferentes propiedades, puede ser de spin 0, de spin 1, hay diferentes opciones que la gente ha estudiado y dentro de cada una de estas categorías, por ejemplo, si la partícula adicional se describe con un campo escalar, hay diferentes opciones de cómo esta partícula autointeractúa consigo misma y de cómo también interactúa con la gravedad. Y todas esas posibilidades van a llevar a algún efecto observacional diferente, que la idea es en algún momento medirlo, tratar de observarlo y poder empezar a descartar y a reducir las posibilidades de las propiedades de la energía oscura y de la gravedad. Entonces ese es el ámbito teórico, que todavía nos falta mucho por entender. Pero el modelo estándar cosmológico de lambda CDM, al menos como modelo fenomenológico, en términos observacionales, ha sido muy exitoso y por eso es tan famoso. ¿Por qué? Porque se ajusta a una multitud de observaciones. En su versión más básica,
contiene 6 parámetros y muchos de ellos ya se han medido con una precisión menor al 1% y que al menos en este campo eso es espectacularmente bueno. Las observaciones principales que se usan son de lo que se llama el Cosmic Microwave Background o el fondo de radiación microonda o cósmica, que es una radiación, una emisión de fotones de luz que se formó en tiempos tempranos del universo y que se ha ido propagando altamente libre, no ha sido modificado tanto durante su propagación y por lo tanto nos da información directa de cómo se veía el universo en tiempos tempranos. Y eso es lo que muestra esta figura acá, aquí los colores como la temperatura de esta radiación. Y las otras típicas observaciones son galaxias, observando las propiedades estadísticas a grandes escalas de las galaxias. Y de este tipo de observaciones, ya sea del fondo de radiación o de galaxias, se pueden extraer, como dije, un número de observables y todas ellas se pueden ajustar muy bien al modelo estándar cosmológico. Hay una excepción, un parámetro que ha dado mucho que hablar en los últimos años. La gente que trabaja en este tema probablemente ya está aburrida de escuchar de esto, que es el parámetro de Hubble, se llama, o la constante de Hubble. Aquí les muestro cuál es el problema con este parámetro. Se denota por H0 y nos dice cuál es la tasa de expansión del universo hoy en día. De alguna manera, ¿a qué velocidad se está expandiendo el espacio hoy? Y bueno, en estas unidades, todas las observaciones parecen indicar que está dentro de este rango, que lo vemos aquí en el eje X. Y en esta figura lo que estamos mostrando es cada color representa una observación diferente. Donde está el puntito indica su valor central y tenemos las barras de error horizontales. Aquí el eje X no indica nada, por si acaso. Y básicamente la tensión o el problema es que las observaciones que tenemos hoy en día parecieran clasificarse en dos, separarse en las que se llaman de tiempo temprano, que están acá, y que tienden a decirnos que la tasa de expansión del universo tiene un valor más bajo que lo que indican las otras observaciones que les llamamos de tiempo tardío, que tienden a indicar un valor más alto. Y esa es la tensión, de que pareciera que se están dividiendo en dos categorías las observaciones y nos están diciendo que la expansión del universo hoy tiene dos valores que están en contradicción uno con el otro. En particular aquí quiero llamar la atención a esta medición, que es la que tiene las barras de errores más pequeñas y que es la más precisa, que es la que ha hecho la colaboración de Planck, que mide el fondo de radiación cósmica, y es la medición principal en tiempos tempranos. Se llama de tiempos tempranos porque para obtener esta medición se tiene que asumir algo sobre el comportamiento del universo en sus tiempos tempranos, al principio del universo. Mientras que las tardías, todas estas observaciones no usan ningún tipo de información de cómo evoluciona el universo antes, simplemente hacen observaciones locales de ahora más recientes. Y esta, SHOES, es la colaboración que dentro de las tardías ha hecho las mediciones más precisas. Y si ustedes pueden ver entre la de Planck y la de SHOES, claramente, bueno, sus barras de errores no se solapan, así que están empezando a estar en contradicción entre ellas, y de hecho esta tensión se ha ido acentuando con los años cada vez más, porque las barras de errores de cada una de la colaboración se está achicando. Cada uno de ellos por separado nos están diciendo, estamos cada año más seguros que el valor que yo mido es el correcto. Y eso es lo que se llama la tensión de Hubble. Y aún no se sabe si esto corresponde a algún tipo de problema con las observaciones que se están haciendo, si el análisis está mal o algo, o si quizás tal como sucedió en el pasado, que las observaciones nos indicaron que teníamos que agregar elementos especiales adicionales a nuestro modelo cosmológico, quizás ahora también vamos a tener que hacer algo así. Quizás necesitamos algún ingrediente nuevo. Y este tipo de problemas observacionales, además de los teóricos que les dije antes de todavía no saber qué es la energía oscura o la materia oscura, enfatizan la necesidad de tener nuevos tipos de observaciones, nuevas metodologías para testear el comportamiento del universo. Y en ese respecto podemos
obviamente usar señales electromagnéticas. Es lo que siempre se ha hecho en cosmología y es lo que se va a seguir haciendo. Aquí hay un ejemplo de 3 telescopios que van a empezar a funcionar en los próximos años, que van a medir radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda y, y ciertamente van a ayudarnos a testear, por ejemplo, la propiedad de la energía oscura. ¿Está dado por una constante o no? ¿O es algo quizás que evoluciona en el tiempo, como típicamente es el caso cuando la energía oscura está dada por alguna partícula fundamental nueva? En estos casos la energía oscura va a ser dinámica y evoluciona en el tiempo, no es una constante. Y al menos en la próxima década, las señales electromagnéticas van a seguir siendo la fuente principal de nuestros tests cosmológicos. Pero podemos aprender aún más si complementamos con información externa, como de señales gravitacionales, de ondas gravitacionales. Y de eso se trata esta charla, de cuánto más podemos ganar o aprender de cosmología usando además ondas gravitacionales. Y dado que las ondas gravitacionales son algo relativamente nuevo, voy a resumir rápidamente qué es lo que son. Como les dije, actualmente la gravedad se comporta de acuerdo a la relatividad general de Einstein, y lo que nos dice esta teoría es que la gravedad son deformaciones del espacio. Cada vez que el espacio se deforma, el espacio es como algo flexible, no es algo fijo, y cada vez que hay deformaciones del espacio, eso es gravedad, eso le llamamos gravedad. Y las ondas gravitacionales son oscilaciones del espacio. Por ejemplo, el espacio se va a estar contrayendo y expandiendo periódicamente si es que hay una onda gravitacional. Entonces, eso es una onda a grandes rasgos, una onda gravitacional, y son en general difíciles de detectar porque todos los objetos astrofísicos generan muy pequeñas ondas gravitacionales y necesitamos objetos especiales que tengan una alta fuerza gravitacional para que generen muchas ondas y podamos detectarlas. Y por eso, típicamente, los únicos objetos que vamos a poder medir que emiten ondas gravitacionales son agujeros negros o estrellas muy densas, como las estrellas de neutrones. Y en particular, el sistema más típico que vamos a estar mirando es un sistema binario. Podemos tener 2 agujeros negros, eso es lo que mostramos aquí, o 2 estrellas de neutrones, o 1 y 1, pero van a estar las dos sujetas a una órbita debido a su atracción gravitacional en este sistema binario. Y aquí hacia la derecha, este sistema va evolucionando en el tiempo, en este dibujo, entonces parten a cierta distancia, alejados uno de otros, pero dentro de la órbita, y debido al movimiento de estas estrellas o agujeros negros, ellos emiten onda gravitacional, pierden energía y la órbita se empieza a achicar y se empiezan a acercar hasta que finalmente llega al momento en que se emergen, colisionan y terminan formando un objeto más grande, como un agujero negro más grande. Y este sistema binario emite muchas ondas gravitacionales y en particular, ¿qué es lo que detectamos? Aquí abajo les muestro cuál es la típica forma de una señal de onda gravitacional, y lo que se mide es esto, que la verdad es que no sé cómo se llama en español, así que le vamos a seguir llamando strain, que nos dice precisamente cuánto se expande y contrae el espacio. Y normalmente estas ondas son muy pequeñas, o sea, el espacio se expande o se contrae en un factor de Dieland-21. Y tiene, bueno, esta forma oscilatoria como de una onda, aquí evolucionamos en el tiempo hacia la derecha, y esta señal está tratando de explicar qué es lo que detectamos desde un sistema binario. Las primeras oscilaciones que vemos usualmente corresponden a cuando los objetos estaban orbitando uno alrededor de otro, pero relativamente alejados entre ellos. Pero a medida que se van acercando y llegan al momento de emergerse, de colisionar, la amplitud de la onda gravitacional crece, o sea, se empiezan a emitir más ondas, y además su frecuencia aumenta. Aquí ustedes ven aquí que las oscilaciones se hacen más seguido. Y esa es la información que extraemos de este tipo de sistema. Extraemos cuál es la evolución de la amplitud
y de la frecuencia en función del tiempo a medida que nos acercamos a este momento del peak, que corresponde al momento de que colisionan los objetos. Después de que colisionan, la onda gravitacional ya prácticamente es nula, no se emite nada, así que el momento de la colisión, de que se emergen, es como el momento final de la señal que detectamos. Y ya se han detectado objetos como estos, se han detectado 50 eventos de ondas gravitacionales con este detector que se llama de LIGO, también en colaboración con otro que se llama Virgo. Y bueno, y ellos van a seguir funcionando en los próximos años y van a estar detectando alrededor, no sé, de 100, o entre 100 y 1000 de estos objetos gravitacionales al año. Pero si pensamos más en el futuro, en la siguiente década, de años más, hay planes de también tener detectores de ondas gravitacionales mucho más sensibles en la Tierra, como este que se llama Einstein Telescope, o en el espacio también, como LISA. Y en el futuro se van a detectar incluso mucho más eventos. Por ejemplo, el Einstein Telescope podría estar detectando 1 millón de eventos gravitacionales al año, cada año. Entonces la idea es, bueno, extraigamos la mayor cantidad de información de estas señales para aprender de cosmología. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, las ondas gravitacionales nos enseñan cosmología a través de su propagación. Las ondas se forman en este ambiente de muy alta fuerza gravitacional, y bueno, todos sus detalles de formación dependen de cuáles eran los objetos, si eran agujeros negros o estrellas de neutrones, cómo se mueven, etc. Pero una vez que se forman, van a viajar por 100 millones de años, 1000 millones de años, y en esa propagación, antes de que, mientras viajan hacia la Tierra, son sensibles a ciertas cosas como la expansión del universo. Si el universo expande más rápido o más lento, entonces eso va a afectar la onda. También son sensibles a la energía oscura. Si es que es efectivamente una constante de densidad de energía o si es algo dinámico que evoluciona en el tiempo. O si interactúa con la gravedad, esta energía oscura. Y también es sensible a la presencia de inhomogeneidades. Por ejemplo, si durante esta propagación se encuentran con una galaxia, van a sufrir efectos, de la misma manera que pasa con la luz. Van a sufrir efectos y vamos a poder detectarlos y distinguir esos efectos. Entonces, en las próximas diapositivas les quiero ir mostrando algunos ejemplos de cómo, usando ondas gravitacionales, podemos medir la expansión del universo, como la constante de Hubble, y también aprender sobre la energía oscura. Entonces, ¿cómo medimos la constante de Hubble, la tasa de expansión del universo hoy en día, usando ondas gravitacionales? Y eso se puede hacer solo porque relatividad general hace predicciones muy específicas de cómo tiene que ser la forma del strain que les mostré de la onda gravitacional como función del tiempo, cuando proviene de estos sistemas binarios que les conté. En particular, por ejemplo, la evolución de la frecuencia en el tiempo depende solo de un parámetro, que se llama la masa de Chirp, y que nos dice precisamente el parámetro que determina cómo la frecuencia va creciendo a medida que nos acercamos al peak, al momento de emergerse en la onda gravitacional. Y simplemente observando entonces la evolución de la frecuencia de estas oscilaciones, podemos medir este parámetro. Y también nos dice cómo se comporta el strain mismo, la amplitud de la onda gravitacional. Eso es esto, el h de t, como función del tiempo. Tiene, por supuesto, una parte oscilatoria que está todo incluido aquí, esquemáticamente. Y esta es la parte de la amplitud, que nos dice cuál es el valor de la amplitud de la onda que detectamos como función del tiempo. Y que depende, bueno, de este mismo chirp mass, o sea, masa de chirp, que les dije, pero también depende de la distancia y luminosidad. Este parámetro de L, que nos dice a qué distancia está este objeto, porque estos sistemas binarios emiten ondas radiales que a medida que se van propagando, su amplitud va decayendo con la distancia, pero esta distancia y luminosidad es especial porque también incluye el efecto de la expansión del universo. A medida que el universo se expande, la energía de estas ondas se diluye, y por lo tanto eso también, si el universo se expande más rápido, por ejemplo,
se ha expandido más, entonces la amplitud va a decaer más. Y así es como este parámetro contiene información de cuál es la tasa de expansión del universo. Una Entonces, pregunta, ¿cómo? sí, ¿este modelo es solo para agujeros negros o también estrellas de También es neutrones? para estrellas de neutrones. ¿Y no Es entra para, ahí los detalles de la microfísica de la estrella de neutrones, digamos? eventualmente sí, esto es válido para cualquier sistema binario en las primeras oscilaciones del strain como función del tiempo. A medida que ya están muy cerca del proceso de emergerse, ahí sí entran los detalles de la microfísica. Ya. Pero antes de eso podemos modelarlo de manera muy simple y es así, de esta Mientras sean manera. como objetos puntuales, más o menos. Eso, sí, Ya. básicamente sí. Eh, entonces, ¿cómo vamos a medir la tasa de expansión del universo? Es midiendo este parámetro, la distancia de luminosidad. Entonces, el procedimiento que seguimos es, detectamos una onda gravitacional y simplemente con esos datos podemos extraer cuál es la masa de Chirp observando la frecuencia y podemos extraer cuál es la distancia de luminosidad observando su amplitud. Y al menos para los objetos que estamos detectando hoy en día con LIGO y Virgo, la distancia de luminosidad tiene una expresión muy simple. Depende simplemente de dos cosas, que es la tasa de expansión del universo hoy en día, y Z, que es el redshift, y que nos dice a qué velocidad los objetos se están alejando de nosotros debido a la expansión del universo. Como el universo se expande, todas las galaxias y los objetos están cada vez más lejos. Y si tuviéramos alguna información del redshift, entonces podemos traducir nuestros constraints, nuestras mediciones de la distancia de luminosidad a mediciones de H0. ¿Y cómo podemos aprender del redshift? A través de ondas electromagnéticas. Entonces, eso puede pasar, por ejemplo, si el sistema binario eran estrellas de neutrones, porque los agujeros negros, por su naturaleza, no emiten luz, pero las estrellas de neutrones sí, y en particular cuando ellos estén mergiéndose y lleguen a que colisionan, va a haber una especie de explosión donde se va a liberar muchas partículas y radiación, y en particular van a suceder que van a haber como unos jets de rayos gamma, de radiación de alta energía, y que uno puede detectar. Y eso es, de hecho, lo que pasó el año 2017, que LIGO detectó ondas gravitacionales que provenían de dos estrellas de neutrones y telescopios que observan ondas electromagnéticas pudieron detectar los rayos gamas, entre otras radiaciones que también habían. Y la gracia de la radiación electromagnética es que nos permitió localizar exactamente en qué lugar en el cielo estaba este sistema binario, de dónde provenía, porque las ondas gravitacionales no tienen esa información. Y, y eso en particular dio la información de en qué galaxia exactamente estaban estas dos estrellas, a qué galaxia pertenecían, y las observaciones de telescopios nos dan usualmente catálogos en donde nos dicen cuál es el redshift de las galaxias. Entonces así es como uno termina obteniendo el redshift gracias a que uno pudo observar las ondas electromagnéticas de este objeto. Y, y bueno, entonces poniendo en conjunto estas dos informaciones juntas, se pueden obtener mediciones del parámetro de Hubble. Y este es el resultado del 2017. Aquí en el eje X tenemos el parámetro de Hubble de nuevo, con todo este rango de posibilidades. Y en el eje Y estamos mostrando cuál es la distribución de probabilidad que nos indicó este evento. Y esta es la curva que nos dice cuál es la distribución de probabilidad, pero los detalles no importan. Aquí quiero que miren la región gris que está más opaca, esta que está entre aquí, en esta región. Esta región gris es lo que nos indicó la medición, en donde estaba el 95% de probabilidad del valor del parámetro de Hubble. Este evento en 2017 nos dice que está, no sé, entre 60 y 110 más o menos. Hay un 95% de probabilidad que esté ahí. Ahora, este evento no nos dijo mucho porque ya sabíamos eso. Si ven aquí, en comparación
con las mediciones de Planck y de Schuss que les mostré antes, mencioné. Planck es una que nos dice cuál es el valor de H0 en tiempos tempranos y corresponde a esta franja verde, y la Schuss en la naranja. Entonces, incluso si nos olvidamos de la tensión de Hubble, cuál de los dos está correcto, igual sabemos que ya está más o menos en esta región. Así que este evento solito no nos dio mucha información, pero sí fue muy, muy potente porque demostró que se puede hacer y obtener mediciones de H0 que son completamente independientes a todas las mediciones actuales de H0 que ya tenemos. Y en particular, ya les conté que vamos a tener muchos más de estos eventos en el futuro. Y si tuviéramos 100 de estos eventos de colisiones de estrellas de neutrones, donde además tenemos la suerte de detectar su onda electromagnética, podríamos medir H0 con una precisión del 1%, que es más o menos al nivel de la franjita verde. O sea, esta zona gris se va a reducir mucho su incertidumbre y las ondas gravitacionales van a poder darnos un valor muy preciso del parámetro de Hubble en el futuro. Entonces, este es un ejemplo de cómo las ondas gravitacionales nos enseñan de cosmología. Ahora también quiero hablar sobre la energía oscura, cómo no solo nos dicen cuál es la tasa de expansión, sino que también pueden contener información sobre la energía oscura, porque el comportamiento de la energía oscura puede afectar cómo las ondas se propagan. Y en relatividad general, hay dos propiedades básicas de las ondas gravitacionales. Uno, la amplitud decae con la expansión del universo, que es lo que les conté recién, que a medida que el espacio se expande, la energía de las ondas se diluye. Entonces eso siempre pasa, incluso en relatividad general, incluso con la energía oscura como constante cosmológica. Y además lo que es sabido es que se propagan las ondas a la velocidad de la luz. Sin embargo, como les dije antes, estos modelos alternativos de energía oscura, en donde la energía oscura ya no es una constante, también se les llama gravedad modificada porque indirecta o directamente terminan afectando cómo se comporta la gravedad y en particular cómo se comportan las ondas gravitacionales. Uno de los efectos que podría suceder es, por ejemplo, que las ondas gravitacionales no solo decaen su amplitud no solo decae con la expansión del universo, sino que sienten una fricción extra, que eso es lo que estoy indicando aquí con azul, con este parámetro Cm. Si este parámetro Cm es igual a 0, entonces la única fricción que sienten las ondas gravitacionales es esta cantidad h que llamo aquí, que corresponde a la tasa de expansión del universo. Y eso es siempre válido en relatividad general también. Pero en los modelos alternativos de energía oscura muchas veces puede que sientan extra fricción. Por ejemplo, si hay alguna partícula de energía oscura fundamental que aún es desconocida, pero existe, que puede estar intercambiando energía con la gravedad, y en particular puede estar quitando la energía a la gravedad mientras las ondas se propagan, su amplitud va a tener una fricción extra que va a hacer que la amplitud decaiga más, por ejemplo. Otro de los efectos que pueden sufrir es que se propaguen no a la velocidad de la luz, sino que a otra velocidad. Aquí CGW es la velocidad de la onda gravitacional y C es la velocidad de la luz. Cuando este parámetro azul es igual a 0, entonces las ondas se propagan a la velocidad de la luz y es lo que sucede en el modelo estándar. Pero si CT es diferente de 0, entonces se pueden propagar a otra velocidad. Y de nuevo, uno se puede imaginar que la energía oscura, si es que es algún tipo de partícula, por ejemplo, actúa como un medio en el cual se propagan estas ondas gravitacionales y puede cambiar cuál es la velocidad de propagación de estas ondas a través de este parámetro CT. Y otro efecto que también puede suceder, que está relacionado a la velocidad de propagación, es un cambio en la relación de dispersión de las ondas. Normalmente tenemos que la relación de dispersión nos dice cuál es la relación entre la frecuencia temporal de la onda, omega, y el número de onda, que está relacionado a la longitud de onda, k. Entonces, cuando esta cantidad azul es 0, tenemos omega cuadrado igual c cuadrado, k cuadrado, que nos dice que las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, independiente de su frecuencia. Yo podría tener una onda a cualquier frecuencia y siempre se propagan a la velocidad c. Pero
en estos modelos, de nuevo, alternativos de gravedad o de energía oscura, puede que hayan términos extras que dependen del número de ondas. Y lo que nos va a decir eso es que las ondas gravitacionales no se van a propagar todas a la misma velocidad y diferentes frecuencias se pueden propagar a diferente velocidad. Y estos tres efectos que pongo aquí en azul se pueden medir y se han medido. El CM, la fricción, se mide de la misma manera en que les mostré que uno mide la tasa de expansión del universo, porque es algo que afecta la amplitud de las ondas, así que observando su amplitud se puede medir ese parámetro CM. La velocidad de las ondas gravitacionales se puede medir, por ejemplo, si tenemos un sistema que emitió ambas, ondas gravitacionales y electromagnéticas, como el evento del 2017 que mencioné, uno puede medir cuál llega primero o cuánta diferencia de tiempo hay en su tiempo de llegada. Y ahí uno compara cuál es la velocidad de la luz con respecto a la de las ondas gravitacionales. Y finalmente la relación de dispersión. Esto va a introducir distorsiones del strain. Les voy a mostrar un ejemplo específico, pero nosotros vimos que relatividad general predice formas específicas del strain como función del tiempo, y una modificación a la relación de dispersión va a introducir distorsiones, que ya van a ver. Entonces déjenme mencionar rápidamente cómo podemos constreñir estos tres parámetros. Primero menciono el CT, que es la velocidad de las ondas gravitacionales, porque es la más fácil, y eso se puede hacer con el evento del 2017, que al momento de emergerse las dos estrellas de neutrones emitieron luz y también emitían ondas gravitacionales en ese momento. Entonces uno puede comparar el tiempo de llegada de esas dos ondas. Y aquí les muestro cuál era el conocimiento que teníamos antes de este evento del 2017. Y antes ya se sabía, habían límites por arriba y por abajo de este parámetro CT. Por arriba no era muy bueno el límite, era de orden de 10 a la menos 1, 0.42. Eso lo que significa es que las ondas gravitacionales en principio podrían propagarse en un factor de 0.42 más rápido que la velocidad de la luz. Y también había un límite por abajo de la velocidad de las ondas gravitacionales, que ese era bastante preciso, del orden de 10 a la menos 15. Y este evento del 2017 lo que permitió es ajustar y mejorar este límite por arriba en 14 órdenes de magnitud, de tal manera que ahora, actualmente, hay límites por arriba y por abajo del orden de 10 a la menos 15. Y para hartos efectos prácticos eso significa que probablemente se propagan a la velocidad de la luz. No podemos hacer mediciones infinitamente precisas de este parámetro, o sea, lo mejor que vamos a lograr es ir bajando este orden de magnitud, si queremos mediciones más precisas, pero en algún momento vamos a tener que convencernos de que posiblemente sí se propagan a la velocidad de la luz. Y si ese fuera el caso, que se propagan a la velocidad de la luz, entonces habrían muchas consecuencias, porque muchos de estos modelos de energía oscura, en particular si seguimos este camino de posibilidades, que es cuando la energía oscura es una partícula adicional de un campo escalar o de spin cero, ya les dije que había un número de posibilidades de cómo puede autointeractuar esta energía oscura y cómo puede interactuar con la gravedad. Y hay un número de posibilidades de todas estas interacciones, y pongo esto aquí simplemente para asustarlos, porque no les voy a mostrar nada de los detalles. Pero en general, estas interacciones van a cambiar la velocidad a la cual se propagan las ondas gravitacionales. Entonces, si uno quisiera imponer de que no, que se propagan a la velocidad de la luz, entonces hay que eliminar varias de estas interacciones, ya están simplemente descartadas, y el modelo se reduce a una versión mucho más simple que bueno, el objetivo es tratar de seguir constriñendo y midiendo si estas posibilidades son todavía viables o no. Pero el punto es que esta simple medición de cuál es la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales tiene muchas consecuencias en términos teóricos de cómo se puede comportar la energía oscura. ¿Macarena? Sí. Es Walter de Maxonic de Astronomía. Una pregunta práctica. ¿Ese 10 a la menos 15 es una fracción de la velocidad de la luz en términos de un delay, de un desfase entre las gravitacionales y la electromagnética? ¿Cuánto es eso en tiempo?
En el evento del 2017 en particular, sucedió que la onda electromagnética llegó cerca de 2 segundos después de la onda gravitacional y ya se sabía a qué distancia estaba. Estaba a 400 megaparsec y con esos dos pedazos de información entonces uno llega al día de la -15. Claro. Ya, no, ¿Contesta eso la pregunta? sí, era eso nomás, era para ver, porque en la práctica ese tiempo se espera que sea segundo, entonces. O bueno, no se espera nada en realidad, pero todavía hay espacio para mejorarlo en el tiempo, en el sentido de que podría, si hubieran desfases más cortos, se podría conseguir mejor. Claro, sí, Ujú. efectivamente, sí, era del orden de segundos y definitivamente podría hacer que eventos en el futuro tengan menos delay. Y esos 2 segundos se supone, si es que se propagaran efectivamente a la misma velocidad, las ondas electromagnéticas llegarían más tarde que las gravitacionales en 2 segundos, porque precisamente por todo el proceso de emisión de que se emite mucha materia y partículas y se arma un ambiente muy denso y la luz se demora en salir al final y en llegar a nosotros. Hay como un delay en la salida de la luz de las Eso quiere estrellas. decir que al final igual uno tiene que entender bien el detalle de la fuente, porque van a haber desfases dentro de la misma fuente también. Entonces, no, Claro, es pero lo que complicado. sí se sabe es que esa luz se va a emitir al momento de emergerse o después, no Ya, antes. ya. Entonces eso ya te da un límite, eso ayuda a poner el límite por arriba. Ujú. Gracias. Ya. Bueno, entonces ahora quería mostrarles cómo podemos medir otros efectos, el de la relación de dispersión. Como dije, de nuevo, la energía oscura puede afectar el comportamiento de la gravedad y puede ser que este CT dependa de la frecuencia, o del número de ondas. Y puede que este número sea efectivamente menor que 10 a la -15, pero puede que tenga un valor no cero que dependa de la frecuencia, e incluso si esos valores son todos menores a 10 a la -15, para la frecuencia o el rango de frecuencias que nos interesa, entonces va a tener un efecto observable que se puede medir. Perdón, ¿Sí? una pregunta, perdón. ¿En qué medida el espacio, el universo, digamos, a estas grandes escalas, es no dispersivo para la luz? Eso básicamente para la luz. Para la luz. O sea, cuando pensamos en propagación cosmológica, el universo está prácticamente vacío, no hay nada. Entonces, para la luz, se asume en la práctica que se propagan, las ondas se propagan a la velocidad de la luz. No tiene ningún efecto más que eso, simplemente porque la mayoría del espacio está vacío. Si se llegaran a encontrar con objetos, como una galaxia o un clúster de galaxia, entonces van Sí, a ver... en eso mismo estoy pensando. O sea, entre la fuente y el observador deben haber muchas galaxias, me imagino. En realidad no La sé. verdad es que el espacio es tan vacío que si el objeto está muy cerca de nosotros, no se encuentra con tantas galaxias. Usualmente los objetos más lejanos tienen mayor probabilidad, pero en particular, como el espacio está tan vacío, en verdad hay que imaginarse que es muy vacío, que si se llega a encontrar con una galaxia, va a tener un efecto minúsculo en el total del tiempo de propagación de la onda. Entonces, en verdad, en términos de cuál es la velocidad práctica de la onda de la luz, se usa la velocidad del vacío de la luz. Ya, ya. ¿Aclara eso un poco la pregunta? Sí, o sea, quedo con dudas igual, pero adelante, digo. Sí, o Gracias. sea, sí, como dije, en verdad hay que imaginarse que el espacio está extremadamente vacío. Sí, No, porque, por es posible que no ejemplo, se encuentre con nada. no, pero en el trayecto también hay campos gravitacionales y eso, digamos, la luz es afectada por eso. Si es que, o sea, de nuevo, si hay objetos como galaxias o algo así, entonces eso va a generar un campo gravitacional que va a afectar la luz y que también afectaría a las ondas gravitacionales.
Por ejemplo, porque ambas siguen usualmente el mismo camino, se emiten, y si su camino se desvía, por ejemplo, por alguna fuente gravitacional que deformó el espacio, ambas se van a desviar. Entonces igual siempre sirve comparar la diferencia entre las dos. Sí, eso es la medida de que tenga la misma relación de dispersión. Correcto. O sea, sí. Lo cual, de nuevo, como dije, si uno está calculando el tiempo total, de nuevo, de emisión, o sea, de viaje, desde la emisión hasta la recepción, siempre estos van a tener una influencia muy pequeña. O sea, si se llegaran a encontrar con una galaxia, va a tener una influencia muy pequeña. Bien, gracias. Que terminamos despreciando aquí. Eso. Justo sugerí que siguieran la conversación un poco después. Y ya. te iba a decir también unos 5 minutos más, ¿te parece? O... Ya me quedan dos ejemplos. Súper, mira. Ya voy a hacerlo rápido. Entonces, ya, les voy a mostrar cómo podemos medir entonces la relación de dispersión con las ondas gravitacionales, y en particular un ejemplo que lleva a modificaciones de la relación de dispersión es el caso de gravedad masiva. ¿Qué pasa si el gravitón sí tiene una masa? En ese caso, la relación de dispersión tiene este término extra que está aquí en azul, donde mg es la masa del gravitón y a es simplemente un factor de escala que está aquí tratando de indicarnos la expansión del universo, pero es irrelevante. Cuando la masa es cero, recuperamos la relación de dispersión trivial. Si la masa no es cero, podemos calcular la velocidad de grupo de estas ondas. Y cuando la masa es muy pequeña, podemos hacer esta aproximación lineal, en donde encontramos que las ondas siempre se van a propagar más lento que la velocidad de la luz, pero ¿cuán lento es? Depende del número de onda K. Y en particular, en este caso, mientras más baja frecuencia, más lento se propaga. Y eso va a introducir distorsiones en nuestra señal. Entonces aquí les muestro un ejemplo donde habían dos agujeros negros que se emergieron, y aquí estamos tratando de mostrar cuál es el strain como función del tiempo que observaríamos, y en gris hay varias líneas acá, así que no sé si están visibles, pero en gris está qué es lo que observaríamos en relatividad general si la masa fuera cero. Y esta es una línea que está acá, que está abajo de la línea azul. La línea azul es qué pasa si la masa fuera pequeñita, de 10 a la menos 23 electronvolt. Y al menos al ojo no se ve ni una diferencia. Por eso una se ve encima de la otra, a pesar de que matemáticamente sí son diferentes. Pero para tener efectos más visibles aquí, podemos mirar la línea naranja, cuando la masa es más grande, un orden de magnitud más grande, y ahí claramente estamos viendo algo diferente a la línea gris. En particular, como que se acható, se acortó la señal. Y si la masa fuera aún más grande, como la línea verde, entonces tendríamos una cosa completamente distorsionada, que es lo que está acá. Y que claramente no se ve, no se ha visto en los 50 eventos detectados hasta ahora. Así que puramente información de onda gravitacional, sin ninguna información electromagnética, ya se pueden poner límites por arriba a la masa. Este es el límite actual, de 10 a la menos 23. O sea, está efectivamente del orden de la línea azul, que no podemos distinguir con el ojo y tampoco podemos distinguir estadísticamente hasta ahora. Pero el punto es que en el futuro vamos a tener mucho más de estos eventos y este límite va a mejorar por varios órdenes de magnitud. Y como comparación les muestro las señales electromagnéticas por su propio lado, con otras metodologías, también han puesto límites por arriba a la masa del gravitón, que este sería el límite actual, que es por lo menos 6 o 7 órdenes de magnitud mejores que el límite de las ondas gravitacionales, pero de nuevo, las ondas gravitacionales, la verdad es que nos están proveyendo de un límite completamente independiente. La metodología para obtener este límite, de hecho, es muy limpia, mucho más de lo del procedimiento que hay que hacer observando galaxias para obtener estas mediciones, que depende de la materia oscura y cosas desconocidas. Y además, este límite de las ondas gravitacionales, como dije, va a mejorar por muchos órdenes de magnitud, quizás hasta este mismo nivel,
en el futuro, y por lo tanto vamos a corroborar que estas mediciones independientes de galaxias eran correctas, y nuestro conocimiento se robustece. Y entonces finalmente quiero rápidamente mostrar cómo constreñimos CM, que era esta fricción adicional que podrían sentir las ondas gravitacionales debido a la energía oscura. Y esta fricción afecta la amplitud de la misma manera que vimos antes, que el strain decae con la distancia de luminosidad, donde la distancia de luminosidad les mostré que dependía del redshift, de la expansión de Hubble, pero ahora además depende de CM. Y las estrellas de neutrones del 2017 nos puso un límite entonces en este CM. Esta función sigma nos dice cuál es el tamaño de la incertidumbre de este parámetro CM, que se obtuvo que era del orden de 30. Y en general, de nuevo, este evento solito no nos dijo mucho, porque al menos para algunos modelos de energía oscura específica, las ondas, la observación electromagnética ya nos decían que la incertidumbre era de alrededor de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si este parámetro CM es 0, por ejemplo, o es muy pequeño, o sea, las desviaciones con respecto a relatividad general son muy pequeñas, entonces las observaciones ya nos decían que CM estaba entre -1 y 1. Mientras que las estrellas de neutrones a lo más nos dijo está entre -30 y 30, pero ya, de nuevo, ya sabíamos eso. Pero en el futuro vamos a tener más de estos eventos, por ejemplo 100, ¿qué pasa si tuviéramos 100 de las estrellas de neutrones que detectamos con LIGO? Entonces las incertidumbres se reducirían a una cantidad de orden 1. Y en el futuro, ¿qué pasa si detectamos ondas gravitacionales con los telescopios, con los detectores de la siguiente generación, como el Einstein Telescope, además de combinar con fondo de radiación cósmica, con galaxias, poniendo todo junto, y estas constraints, estas mediciones, su incertidumbre va a ser reducida en 2 órdenes de magnitud más o menos. Entonces este es otro ejemplo en donde se potencian la información que podemos extraer de ondas electromagnéticas con ondas gravitacionales para testear energía oscura en particular. Entonces, con esto termino. Puedo leer rápidamente esto. En resumen, básicamente, Lambda CDM es un modelo que fenomenológicamente ha funcionado muy bien, se ajusta a multitudes de observaciones, pero teóricamente asume la existencia de ingredientes que son desconocidos. Las ondas gravitacionales, a través de su propagación, son sensibles a la cosmología, y se pueden usar las ondas gravitacionales ya sea de manera completamente independiente o de manera complementaria a las observaciones cosmológicas. Y les mostré cómo podíamos medir H0, la tasa de expansión del universo, y en el futuro deberíamos poder llegar a mediciones muy precisas de este H0 usando ondas gravitacionales. También les mostré cómo se puede medir la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales y cómo solo un evento de estrellas de neutrones ha descartado muchos modelos teóricos de energía oscura. También les mostré que las ondas gravitacionales solitas, sin ninguna otra información, pueden constreñir la relación de dispersión de gravedad y obtener mediciones independientes que corroboren mediciones electromagnéticas, y también la fricción, que puede ser posiblemente causada por energía oscura, va a ser en el futuro medida al menos por 2 órdenes de magnitud mejores. Bueno, muchas gracias, con eso termino. Muchas gracias, Magrena. Tenemos tiempo para preguntas. Por mientras surge la pregunta, yo tengo una al tiro. Cuando mostraste esta comparación con modelos con distintas masas del gravitón, yo entiendo que la gente cuando hace las ondas gravitacionales hace comparación con simulaciones, ¿cierto? De distintos escenarios de agujeros negros con estrellas de neutrones, y ven finalmente con cuál patrón de señal se calza más. ¿Tú sabes si la gente de LIGO hace también la comparación con otros modelos cosmológicos también? ¿O? Algunos, o sea, uno es este que mostré. A ver, déjenme volver aquí.
Este es un ejemplo que hace LIGO, Lo hacen. sí, que lo hacen ellos. Este es Ya. el resultado de LVC, significa LIGO Virgo Collaboration. No. Ellos sí hacen algunos de estos tests y este lo hicieron usando 50 de sus eventos. Ya, entiendo. Gracias. Y hay una pregunta de Simón Riquelme. Sí. Hola, Maga. Hola, Simón. Tengo una pregunta con respecto a esto mismo que estabas hablando de Massive Gravity. Hasta Ujú. donde yo entiendo, Massive Gravity, bueno, ha tenido altos y bajos, pero hoy por hoy está más o menos bien. La gente encontró que no sé, pues hay una forma de generar la teoría que es consistente, no parecen fantasmas, etcétera. Pero me pregunto, ¿qué sucede con los otros grados de libertad? Porque un spin 2 con masa tiene 5 grados de libertad. Ujú. ¿Qué pasa con ellos? O sea, porque tú nos muestras una relación de dispersión, ¿no es cierto?, masiva, y Ujú. de eso puedes sacar conclusiones, pero claro, y eso es bonito, es atractivo. Pero ¿qué pasa con los otros grados de libertad? Seguro que Sí, afectan Ujú. algo. Sí, efectivamente, claro, el gravitón con masa no solo tiene masa, sino que tiene más polarizaciones y eso tiene consecuencias. Una de las consecuencias, por ejemplo, que tiene el modelo de gravedad masiva, que el modelo como full, que incluye todas las polarizaciones y todo, es que efectivamente las otras polarizaciones pueden modificar cómo la fuerza de gravedad se comporta. Y, por ejemplo, haciendo observaciones en el sistema solar, simplemente movimiento planetario, no sé, precesión de Mercurio, ya se puede constreñir esos modelos y la masa del gravitón, de hecho, porque estos extra grados de libertad o extrapolarizaciones afectarían movimiento planetario. Así que efectivamente hay hartas más, hay hartas más consecuencias de las que mencioné aquí. Esta es como la versión orden cero de Massive Gravity. Ok, pero incluso considerando esas otras consecuencias, la cosa es plausible, digamos. Eso es lo que puedo rescatar Eh, de cuentas. sí, o sea, sí, es plausible porque, bueno, es que mg es la masa, es un parámetro que uno puede hacer cuán chico como quiera en el fondo, ¿cierto? Siempre puede ser suficientemente chico tal que sea plausible. Sí, estoy de Y acuerdo, pero la discontinuidad digamos, sí, directa. hoy en día lo que se sabe es que la masa debería ser de orden del parámetro de Hubble y la verdad es que no debería ser más grande que eso. Debido a los efectos de la extrapolarización. Pero ahora si la masa ya fuera más chico que Hubble, entonces no va a tener ninguna consecuencia que uno nunca lo va a ver, pero todavía es plausible que tenga masa orden Hubble y que tenga algún efecto cosmológico. Vale. Gracias. Había una pregunta de Mario Riquelme. Sí, yo bajé la mano, pero era con respecto a esta tensión con H0 que mostraste, Macarena, al principio. Uh-huh. Me llamó la atención que la barra de error para mediciones locales fuese más grande. O sea, puedo entender por qué, pero como que choca un poco que siendo H0 algo local, digamos, las mediciones locales tengan tanta incerteza en comparación con lo que Planck mide. Entonces, quería tratar no sé si tienes una manera simple de entender eso, de por qué existe una incertidumbre grandota sobre H0 respecto a mediciones locales que uno esperaría que fuesen más o menos simples de hacer. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo creo que sí se entiende. Bueno, por un lado, yo creo que las incertidumbres principales y que se le ha dado harta duda, al menos en el caso de las mediciones locales, es que se usa observaciones de estrellas y se asume ciertos comportamientos de cuánta luz emiten estas estrellas, con qué regularidad, etc. Y en eso, bueno, hay que asumir harto del proceso astrofísico y químico de las estrellas y eso se ha puesto harto en duda. Mientras que en el caso de Planck, que efectivamente, bueno, Planck asume que el universo se comporta como lambda CDM, esta medición es asumiendo eso, y la verdad es que Planck mide varias cosas
que no solo es la temperatura de esta radiación y su distribución, sino que también cuál es su polarización, y bueno, hay una variedad de efectos que ellos miden, y bueno, la verdad es que no sé cómo más decirlo, pero además la medición que ellos hacen es medición a múltiples escalas. O sea, ellos miden cuál es la relación de temperatura en la radiación a escalas grandes, pero también a escalas más pequeñas, dentro, como en este globito, básicamente aquí, se relacionan, ellos tienen como están testeando la distribución en múltiples escalas. Entonces, escalas angulares, uno puede imaginárselo aquí. Tienen información de cuál es la relación entre la temperatura a grandes distancias angulares o pequeñas. Entonces, no sé, eso es lo único que puedo decir en términos de por qué ellos tienen tanta información y que les permite poner estos constraints muy pequeñitos, y de ahí toda la propagación de esta radiación hasta el día de hoy se hace asumiendo lambda CDM, y que eso obviamente también se ha puesto en duda de qué pasa si la energía oscura se comporta diferente o algo había en la propagación, en el camino de donde mientras se propagaba esta radiación hasta hoy, que quizás afectó y Planck está midiendo mal, pero hay muchos modelos que han tratado de hacer esos ejemplos, esas suposiciones, esas modificaciones, y ninguno parece llegar, por ejemplo, al resultado de Schutz, así que en verdad la gente hoy en día está poniendo en duda aspectos de los dos. Gracias. Yo tenía una pregunta, otra más. Cuando mostraste esto mismo de la DH0, el valor que se salió de esta fusión de estrellas de neutrones, ¿cierto? Sí. Salía un valor con una barra de error bastante grande. Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son las limitantes experimentales de por qué sale una barra de error tan grande? Entiendo que después se va a mejorar con muchas más mediciones y tú la vas a reducir estadísticamente, ¿cierto? Que lo que tú proponías con 100 experimentos, en fin, se reduce. Pero incluso con un experimento, ¿cuál es la limitante y si se pueden mejorar las mediciones de ondas gravitacionales que te den un mejor valor de eso? Claro. Sí, bueno, una de las limitantes, bueno, aquí hay, supongo que varias incertidumbres, pero una cosa es, hay incertidumbres del redshift mismo que se propagan, pero yo diría que las incertidumbres principales vienen de aquí, de la amplitud. Que básicamente para medir la amplitud, la verdad es que los detectores también necesitan información angular de la fuente, de dónde está ubicada en el cielo, porque dependiendo de dónde está ubicada y cuál es la orientación de este sistema binario, por ejemplo, de la órbita, cuál es la orientación de la órbita con respecto a los detectores, todo eso afecta también la amplitud. Entonces, que eso está escondido en este factor de proporcionalidad aquí, que yo omití para no tener que meterme en esos detalles. Entiendo, ya. Entonces, se necesitan múltiples detectores idealmente para poder tratar como de localizar bien en el espacio dónde está esta fuente, cuál es su orientación, la orientación de la órbita con respecto a los detectores, y cosas así. Entonces, principalmente aquí, en tratar de derivar esta amplitud y separarlo de cuál es cuál es la contribución de la expansión del universo versus contribuciones como de la orientación y de cómo el detector recibe la señal. Esa es la parte más difícil. Pero como decía, mientras tengamos más eventos y se detecten con más detectores, porque no mencioné de que ahora CAGRA es otro detector que se ha sumado al sistema. Entonces, el próximo año, porque ahora no están detectando nada, pero el próximo año van a empezar a correr de nuevo y ahí van a tener LIGO, Virgo y CAGRA, y que va a ayudar a medir también mejor estas cosas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta cortita de Hugo Arellano para que se nos pase la hora. Sí, va a ser bien breve. Es una curiosidad.
Estos eventos, el del 17 de agosto al 17, digamos, fue un Neutron Star Merger, ¿ya? Ujú. Claro, es el colapso de dos entes muy, muy masivos. Se genera esta onda, se gatilla esta onda gravitacional en espiral. Ahora, hay otros eventos masivos también muy impresionantes en el universo que son los colapsos de estrellas. Ujú. ¿Ya? Mi curiosidad ahí, digamos, y aprovecho esta presentación para preguntar sobre eso, porque también es un evento muy, muy masivo, es Ujú. monopolar, digamos, no tiene las características de este dipolo que colapsa, digamos. ¿Hay algo que se haga al respecto? ¿Se investigan? ¿Hay interés o hay alguna razón física por la cual se descartan como una posibilidad de este tipo de estudios? Yo diría que la complicación principal es que no se sabe qué esperar, básicamente. No hay como un modelo que nos diga siempre que haya una supernova, una explosión o algo, esta tiene que ser la forma de la onda gravitacional. No hay un modelo que, como aquí, como estos sistemas binarios que tienen una forma muy clara. La consecuencia de eso es que las ondas gravitacionales tienen una amplitud muy pequeña, como ustedes vieron era de 10 a la menos 21, entonces la única manera de detectar las ondas y poder separarlas del ruido y las incertidumbres de los experimentos es si uno tiene un modelo. Entonces uno va a la señal que tiene mucho ruido y dice, pero estoy buscando algo que se vea exactamente así, y así uno detecta. Pero si no tiene un modelo, entonces es prácticamente imposible ver algo, porque, como dije, el ruido siempre es más grande. La única manera de separar el ruido de la señal es teniendo un modelo y buscando eso. Ya. Entonces, al menos actualmente, cómo funcionan estos detectores es que uno solo puede encontrar en la señal algo que busca. No, uno no puede encontrar algo como fortuito. Uno tiene que tener modelos de qué es lo que está buscando y ahí se podría encontrar. Eh, y hay límites, o sea, si uno no sabe ni un modelo, uno igual puede poner límites de cuál es la amplitud de las ondas gravitacionales si es que hubiesen supernova o algo así. Eh, y hay límites actuales que se pueden poner con LIGO. Eh, Básicamente uno dice, no estoy viviendo nada más grande que mi ruido, eh, pero Ya. no se sabe nada más allá que eso, no hay mucha información hasta ahora. Sí, Y estos sistemas binarios son los más limpios, por eso solo se pueden encontrar estos. ok, muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, Macarena, por este seminario, muy, muy interesante. Y nada, gracias a todos también por participar. Y como les decía al comienzo, va a quedar grabado también en el YouTube del departamento. Así que muchas gracias nuevamente y voy a dejar de grabar. Muchas